porque a lo que nos vamos a dedicar hoy día es lo que nos queda pendiente, que son los sistemas trifásicos, y vamos a trabajar en este rato dos temas, triángulo equilibrado y triángulo equilibrado y triángulo desequilibrado. Eso es lo que vamos a ver hoy día, mañana vemos la otra parte, porque son bastante sencillos. Una cosa que hay que recordar y que les comentaba el otro día y que podría tenerlo, no sé si lo copiaron el otro día o no, pero si no lo tienen aquí, son estos ángulos de las secuencias ABC, o secuencia positiva y secuencia negativa. Si no lo tienen, tómenle una captura de pantalla, si se alcanza a ver bien, o escríbanlo por ahí en una hojita, porque vamos a ocupar estos datos. Y como les decía, estos datos nosotros estamos asumiendo de que la fuente de alimentación, que si bien es cierto está llegando a la carga, pero estamos asumiendo que la fuente de alimentación es perfecta, es decir, está equilibrada, está simétrica, por lo tanto cumple con estas condiciones. Equilibrada, simétrica, significa que los voltajes son exactamente iguales, la magnitud del voltaje, o sea, el V sub L y el V sub F, o sea, los V sub L son todos iguales entre sí, los V sub F son todos iguales entre sí. Obviamente hay diferencia entre V sub L y V sub F, lo vamos a ver más adelante, dónde van a estar esas diferencias cuando correspondan. Y esa es la primera condición, y la segunda condición es que los ángulos están separados 120 grados uno de otro. ¿Sí? Tanto en estos voltajes, que es lo que denominamos voltajes de fase, V sub AB, V sub BC, V sub CA, como en los perdón, estos son los voltajes de línea, perdón, voltajes de línea, como los voltajes de fase, que serían V sub AN, V sub BN, V sub CN. Y si ustedes se fijan, siempre entre un fasor y otro, siempre hay, ¿cómo se llama? Hay 120 grados de diferencia. Y aquí también. Están todos separados 120 grados, como lo mostrábamos en este dibujito que está más arriba. Bien, entonces, teniendo eso presente, que nuestra alimentación está perfecta, está simétrica, está equilibrada, entonces, ya sea en secuencia positiva o negativa, nos vamos a dedicar a estudiar entonces cómo se comporta, cómo se comportan las cargas trifásicas en triángulo. Entonces, lo primero que tenemos que decir y mencionar es que las cargas trifásicas colocadas en triángulo significa que se hace esta conexión que está aquí. La vimos en la oportunidad al principio del triángulo como carga. Esta es una carga en triángulo, en donde en los puntos A, B y C, que aquí son arbitrarios estos puntos A, B y C, pero los hice coincidir con las fases para que no tengamos tanto problema. Entonces, entre el nudo A y el nudo B, va a haber una impedancia que le vamos a llamar ZAB. Entre el nudo B y el nudo C va a haber una impedancia que le vamos a llamar ZBC. Y entre el nudo C y el nudo A va a haber una impedancia que le vamos a llamar ZCA. Cuando nosotros conectamos la fuente a cualquier carga, entonces se establece una circulación de corriente, y nosotros vamos a encontrar aquí que en esta configuración van a aparecer dos tipos distintos de corrientes. Una corriente que va a ir desde el nudo A al nudo B, otra que va a ir desde el nudo B al nudo C, y otra que va a ir desde el nudo C al nudo A, y que les vamos a llamar corrientes de fase. Profesor, parece que hay alguien afuera de la sala. Sí, y no veo. No veo. No veo quién esté fuera. Un segundito, aquí. Tendría que dejar de compartir. Aquí, buscar participante. ¿Dónde lo encuentro? Voy a dejar de compartir un segundo. A ver si participante. No veo a nadie fuera de la sala. Tengo espacio para los que están aquí.
No sé, no veo nada fuera de la sala. Si no me avisan de nuevo, por favor. Yo debería estar. Ya, entonces, perdón, estábamos entonces en esto que eh, teníamos corrientes que son las denominadas de fase, que son las que van a circular por las impedancias del triángulo, ¿ya? Por cada una de las impedancias. Y para colocarlo más sencillo, para hacerlo más sencillo, le puse los mismos nombres, I sub AB, I sub BC, I sub CA, asumiendo que el voltaje en el nodo A es mayor que en el nodo B, de forma tal de que la corriente va a circular desde A a B. Lo mismo para el resto de los casos. Y como esas corrientes no pueden generarse solas, sino que también hay voltajes que están llegando a través de estas líneas, aquí se presiona actualmente. Entonces vamos a encontrar también unas corrientes que le vamos a llamar I sub A, I sub B, I sub C, y si ustedes se fijan, la I sub A se circula desde el nodo A de la fuente al nodo A de la carga, y a estas corrientes I sub A, I sub B, I sub C les vamos a llamar corrientes de línea. Entonces, con una sola, con un solo subíndice, corrientes de línea. Con dos subíndices, corrientes de fase. ¿Ya? Y el subíndice indica desde dónde hacia dónde va. Por ejemplo, I sub BC circula desde B hasta C. I sub CA circula desde C hasta A, etc. Esa es la condición. Entonces, nosotros a lo que nos vamos a dedicar ahora es a calcular estas corrientes. I sub A, I sub B, I sub AB, I sub BC, I sub CA, y además I sub A, I sub B e I sub C. Ya que conocemos las fuentes, vamos a conocer esos valores, son datos que nos debe proporcionar el ejercicio, y vamos a conocer las impedancias, o sea, las cargas. Entonces, nosotros vamos a tener aquí dos condiciones. Dos condiciones. En general, antes de ver esas dos condiciones, para poder determinar las corrientes I sub AB, I sub BC, I sub CA, fíjense que entre el punto A y B está puesto el voltaje P sub AB, que es este voltaje que aparece aquí, P sub AB. Por lo tanto, esta corriente va a ser ese voltaje dividido por la impedancia según la ley de Ohm. I sub AB, B sub AB dividido por ZB. Para los otros casos funciona igual. I sub BC es el voltaje B sub BC dividido por la impedancia ZBC. Fíjense que este es el voltaje B sub BC que está entre los puntos B y C. Y lo mismo va a suceder para I sub CA, cuyo voltaje va a estar entre A y C. Esta línea están aplicadas a esta parte. Entonces, vamos a tener I sub CA, B sub CA dividido por ZC. O sea, es simplemente utilizar la ley de Ohm. Eh, los voltajes, como ya hemos dicho, y por eso está aquí mencionado, provienen de una fuente simétrica balanceada, equilibrada, y por lo tanto B sub B, B sub BC y B sub CA son iguales en magnitud y separados 120 grados. Y esa separación, el ángulo que va a tener va a depender si la secuencia que tenemos es positiva o negativa. Aquí también es otro dato que nos da la estrella. Ahora, si nosotros nos paramos aquí en el nodo A, por ejemplo, fíjense que en el nodo A entra la corriente I sub A, entra la corriente I sub CA y sale la corriente I sub AB, según esta definición que le hemos dado. Pero nosotros conocemos I sub AB e I sub CA. Entonces podemos despejar I sub A en función de I sub AB y de I sub CA. Y como I sub A más I sub CA es igual a I sub AB, entonces nos queda aquí I sub A, es decir, I sub AB menos I sub CA. Si hacemos lo mismo en los otros nodos, en el nodo B y en el nodo C, nos vamos a dar cuenta que I sub B, o sea, esta corriente de línea, I sub B, va a ser igual a la suma vectorial, fasorial en este caso, de la corriente I sub BC menos la corriente, o más la corriente I sub AB. Recuerden que estos son fasores, así que no importa que tengan, o sea, van a tener módulo de ángulo aquí. Entonces, en todos los casos sucede lo mismo. Ahora, hay una forma fácil de recordarla, y fíjense que es este caso. Por ejemplo, si quisiéramos calcular I sub A, es la corriente que empieza con A menos la corriente que termina con A. Son esas dos, no hay otra. Si quisiéramos calcular I sub B, es la corriente que empieza con B menos la corriente que termina con la letra B, o con el subíndice B. Y lo mismo para el caso C. Si para calcular C e I sub C, la corriente que empieza con la subíndice C menos la corriente que termina con el subíndice C. Entonces, esa es la forma de calcular
triángulo en general. Entonces, estas ecuaciones son las que hay que tener presentes. Muy simple. Ley de Ohm y ley de corrientes de Kirchhoff. Bastante sencillo como lo vamos a ver. Ahora sí vamos a tener dos condiciones. Uno, que el triángulo puede estar equilibrado. Esa es la primera condición. La segunda condición es que el triángulo puede estar desequilibrado. Veamos qué significa una u otra condición. Para tener equilibrio, las tres cargas o las tres impedancias, estas impedancias o cargas, usamos esos sinónimos, para que sean equilibrados, las tres cargas tienen que ser exactamente iguales. Eso significa que la carga está equilibrada, sí o sí, sí y solo si una carga es equilibrada, si sus impedancias son exactamente iguales, tanto en módulo como en ángulo. Es decir, yo aquí puedo tener que ZAB igual a ZCA igual a ZBC. Eso cuando son exactamente iguales, entonces esta carga está equilibrada. Y ese equilibrio es independiente de la fuente. Absolutamente independiente de la fuente. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que cuando tenemos cargas equilibradas en el triángulo, como en este caso, podemos decir lo siguiente, que la corriente de línea, que sería I sub A, I sub B o I sub C, va a ser igual a cualquiera de las corrientes de fase, por ejemplo, I sub AB, multiplicada por la raíz de 3. ¿Ya? E independientemente de que exista equilibrio o no, pero se da mucho más claro en el equilibrio, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Esto es un poquito más complicado de entender porque fíjense lo que pasa aquí. El B sub AB, supongamos el B sub AB, es el voltaje que hay entre el nodo B y el nodo A. ¿Ya? Entre estos dos nodos. Ese es el voltaje que hay en B sub AB. Este B sub AB nosotros lo conocemos como el voltaje de línea. Pero este voltaje de línea está aplicado a las fases del triángulo. La fase es uno de los lados, digamos, una de las impedancias, una de las cargas que constituyen el triángulo. Esa es la fase. Entonces, para este efecto, este voltaje es el mismo que se tiene que generar aquí en la carga. Por lo tanto, ocurre dentro de los triángulos que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Y particularmente en las cargas equilibradas, en un triángulo equilibrado, va a ocurrir que la corriente de línea va a ser igual a cualquiera de las corrientes de fase multiplicado por la raíz de 3. Eso lo vamos a mostrar ahora. Para hacer esto, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Aquí. Entonces, imagínense que ustedes tienen un triángulo, ¿ya? Es un conjunto de cargas dispuestas en triángulos, es un triángulo, con impedancia de 5, ángulo de 45 grados ohm, todas iguales, ¿ya? Y un voltaje de línea efectivo de 380 volts y secuencia positiva. Entonces, si están dispuestas en triángulo, las impedancias son de 5 ángulo 45, tenemos el triángulo equilibrado porque todas las impedancias son iguales. No nos dan mucha información, así que asumimos que todas las cargas son iguales, por lo tanto, es un triángulo equilibrado. Al ser un triángulo equilibrado, entonces, recordamos las ecuaciones. I sub AB, el voltaje AB dividido por la impedancia AB, I sub BC, el voltaje B sub BC dividido por la impedancia BC, y así sucesivamente. Nos dicen que el voltaje de línea es efectivo en 380, luego tenemos ahí el voltaje de línea efectivo 380, y nos dicen que la secuencia es positiva. Como la secuencia es positiva, voy a volver un poquito atrás aquí en las imágenes. Aquí, secuencia es positiva, y esta es la parte que me interesa. Voltaje AB es voltaje de línea ángulo 120, voltaje BC es voltaje de línea ángulo 0, y voltaje CA, voltaje de línea ángulo 240. Esta es la parte que me interesa en este caso. Y por eso la traje para acá, para que ustedes verifiquen con su cuadernito. Entonces estábamos aquí, 380 ángulo 120 porque este es el B sub AB, 380 ángulo de 0 porque es el B sub BC, y 380 ángulo de 240 porque es el B sub C. Fíjense cómo las impedancias son iguales, 380 dividido por 5, 380 dividido por 5, 380 dividido por 5 en todos los casos, y los ángulos los restamos. 120 menos 45, 75 grados, 0 menos 45, menos 45 grados, y 240 menos 45, 195 grados. Las magnitudes todas iguales porque la división de las magnitudes es la misma. Y fíjense lo que sucede aquí. Entre 75 y menos 45 hay 120 grados. Entre menos 45 y 195 hay 120 grados.
y entre 195 y 75 hay 120 grados. Por lo tanto, la conclusión que podemos sacar aquí es que cuando nosotros tenemos un triángulo equilibrado, dado que nuestra fuente también está equilibrada, simétrica, entonces va a suceder que las corrientes de fase, las corrientes que circulan por cada uno de los elementos del triángulo, también están equilibradas. Por lo tanto, está todo perfecto. Es, es de lo más simple en este caso. O sea, si el triángulo está equilibrado, las corrientes van a estar equilibradas, las corrientes de fase van a estar equilibradas. Y además, va a suceder que si tenemos las corrientes equilibradas, las corrientes de fase, las corrientes de línea también van a estar equilibradas. Entonces, sucede, esto es la perfección. Entonces aquí yo dibujé el voltaje B sub AB, que son nuestras referencias, el voltaje B sub, perdón, el voltaje B sub BC, B sub AB y B sub CA. Eso es lo primero que se dibuja cuando nosotros dibujamos esto que está aquí, que se denomina el diagrama fasorial. Entonces nuestra referencia, voltaje B sub BC, voltaje B sub AB y voltaje B sub CA, porque digamos, la fuente está equilibrada y es secuencia positiva. ¿Ya? Entonces tenemos primero A, luego B y luego pasa a C. Segundo, dibujamos I sub AB, I sub BC e I sub CA. Fíjense que I sub AB depende de B sub AB, I sub BC depende de B sub BC, e I sub CA depende de I sub CA. O sea, I sub ACA depende de B sub CA. ¿Qué ángulo tenemos aquí entre B sub AB e I sub AB? ¿O qué ángulo hay entre B sub BC e I sub BC? O por último, ¿qué ángulo tenemos entre B sub CA e I sub CA? Para responder a eso, miramos aquí. Fíjense que todos dividimos por 5 ángulos 45. En otras palabras, las corrientes de fase, I sub AB, I sub BC, I sub CA, se desplazaron 45 grados respecto de los voltajes que la originan. ¿Se fijan? El voltaje que origina I sub AB es B sub AB. El B sub AB es de 120 grados y la impedancia hizo que se desplazara esta corriente en 45 grados. Y por lo tanto, ese desplazamiento es hacia atrás. O sea, en este caso la corriente está retrasada respecto de ese voltaje. Eso es lo que está significando aquí. Por lo tanto, el ángulo que hay entre B sub AB e I sub AB es de 45 grados. O sea, este ángulo es el ángulo de la impedancia. En otras palabras, un circuito inductivo, si ustedes recuerdan lo que hemos estado haciendo, circuito inductivo donde el voltaje adelanta la corriente. Es lo mismo. ¿Sí? Recuerden que esto gira en este sentido, hacia arriba. Y sucede lo mismo en cada uno de los casos, debido a que las impedancias son todas iguales, porque el triángulo está equilibrado. Ahora, si hacemos entonces la suma fasorial I sub AB menos I sub CA, si tomo este voltaje, perdón, esta corriente I sub AB, y esta corriente I sub CA, entonces lo que yo puedo hacer aquí es, no puedo hacer esto, tomar este vector, ¿no es cierto?, este fasor, lo copio hacia atrás, porque recuerde que al tener signo menos, y dibujar fasorialmente, es como tomar esto y colocarlo en 180 grados respecto del original. Es decir, esto es como si yo... Es como si yo tomara aquí este fasor, lo detengo ahí. Entonces lo tomo y lo dibujo 180 grados para allá. Entonces, este es menos I sub C. Ahora tomo este fasor y lo copio para poder sumarlo con este fasor de aquí. Entonces tendría que dibujar aquí, insertar una forma. Entonces tendría que tomar este hasta aquí y este lo copio para acá. Y fíjense lo que sucede, se forma I sub A. Es decir, el diagrama fasorial
debe darme la misma información que lo que me dicen los números. Entonces, aquí hay un pequeño detallito ahí, por eso es que no calza justo ahí. Entonces, fíjense que da exactamente lo mismo, hacer la suma fasorial, digamos en el diagrama fasorial, o hacer la suma en términos numéricos. Eso lo pueden comprar ustedes con su calculadora, no hay problema. Ahora, fíjense el otro detalle que aquí sucede. I sub A, al hacer la parte numérica, I sub A resulta ser de 131,6 y fracción, I sub B la misma magnitud, e I sub C la misma magnitud. El ángulo de I sub A resulta ser 45 grados, que es lo que debería representar aquí. El ángulo de I sub B resulta ser 285 grados, que es lo que debería representarse aquí, los 285 del lado positivo. Y el ángulo de I sub C, 165 grados. O sea, a partir de la referencia, que es el B sub C, tenemos 165 grados. Y la diferencia entre estos, 45, 285, 165, y 45, 165, es 120 grados. Es decir, la diferencia angular entre I sub A y I sub B, entre I sub A y I sub B, esto, desde este punto a este punto, tengo 120 grados. La diferencia angular entre I sub C y I sub A, aquí, 120 grados. Y la diferencia angular entre I sub C y I sub B, 120 grados. ¿Ya? O sea, todo perfecto. No hay ningún inconveniente aquí. Y esto va a suceder toda vez que nosotros tengamos un triángulo equilibrado. Entonces, como resumen, vamos a decir de que toda vez que nosotros tenemos una carga trifásica equilibrada, que significa que las impedancias son exactamente iguales, tienen el mismo módulo y tienen el mismo ángulo, las impedancias del triángulo, entonces resulta que las corrientes de fase son exactamente iguales en magnitud, separadas 120 grados, y las corrientes de línea también van a ser iguales en magnitud, separadas 120 grados. Es decir, todo equilibrado, todo perfectamente equilibrado. Incluso podemos hacer, veamos si es cierto lo que decíamos de que, aquí está la calculadora, de que la corriente de línea, la magnitud de la corriente de línea es la corriente de fase por la raíz de 3. Veamos si es cierto, 75, que no necesito que sea multiplicado por la raíz de 3, debe dar 131. ¿Ah? ¿Y qué pasó? Algo no está funcionando. Ah, es que le puse 75 y era 76. Parece que ahí está mejor. Puse el ángulo. 76, 76, raíz de 3, 131,63, 5 y tanto. 58. 131,63, 58. Perfecto. Ahí sí. ¿Ok? Eso entonces es lo que sucede en un triángulo equilibrado. Dudas, consultas. No hay dudas, no hay consultas. Profe, ¿cómo se hacen Díganme. esas operaciones cuando con esos valores con ángulo? O sea, polares, creo que son. ¿Cómo se hacen? Sí, en la calculadora. Ah, aquí tienes que colocar la calculadora en modo complejo. Aquí, modo de complex. ¿Ya? Modo de 2, te queda complejo. Entonces, por ejemplo, aquí 76 ángulo 75, 76, shift, aquí el signo menos que está entre paréntesis, aquí no sé si alcanza a ver, me aparece el angulito, y colocamos aquí 75, menos los 76 ángulo 195, 76 ángulo de 195, ahí. Igual, y me va a dar los datos en rectangular, entonces me da la parte real, shift igual me da la parte imaginaria, ¿ya? Y entonces lo paso a polar, shift aquí a polar, y me dice que es 131,6358, y el ángulo, shift igual,
45 horas. Ahí está. Esa es la forma de sumar de esta manera. Sumar, multiplicar. Como les decía hace un tiempo, estas calculadoras hoy día suman, restan, multiplican, dividen, y no importa la forma en que yo ponga el complejo, es decir, lo puedo colocar en términos polares como aquí o en términos rectangulares, y va a hacer las operaciones sin ningún problema. ¿Ya? Cuando nosotros estábamos teníamos, sí, sí, yo subí esa calculadora, tiene razón Hugo. Pueden usar esta calculadora. Esta está en la plataforma está en el campus virtual. No lo pueden enviar por correo porque por correo aparece como virus. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta? Profe, Dígame. algo que no me queda claro, quizás lo explicó, pero me conecté un poco tarde. Del punto de vista práctico, ¿qué sentido tiene estudiar los sistemas trifásicos? ¿Qué sentido tiene? Buena pregunta. Mira, en general nosotros tenemos muchas cosas que son trifásicas. Por ejemplo, un motor eléctrico, un motor industrial, ¿ya? Es trifásico en general. Todas las líneas de transmisión, las líneas de distribución, son todas trifásicas. Si tú sales fuera de tu casa, o si es que fuera de tu casa tienes postes, pues si están las líneas subterráneas no vamos a ver nada, pero si tienes postes, te vas a dar cuenta de que los postes tienen en forma horizontal, en forma vertical, tienen 5 conductores. ¿Ya? Y de esos 5, los 3 del medio son las fuentes, la línea trifásica, o sea, las fases de la línea. Esos 3 conductores del medio son las fuentes, estas fuentes, yo puedo medir ahí un B sub AB, B sub BC y B sub CA, entre dos de ellos cualquiera. ¿Ya? Y esas son las líneas trifásicas. Después, si tú tienes la posibilidad de ver fuera de tu casa, de que el poste también tiene en la parte superior una línea horizontal, esas también son 3 conductores. Entonces, en general nosotros todos lo transformamos, lo transmitimos en forma trifásica, por eso estudiamos cargas trifásicas. Ahora, lo que sucede en nuestras casas, en nuestros domicilios, es que de esas 3 líneas, de las 3 fases, nosotros tomamos una sola. ¿Ya? Y al tomar una sola y tomar la superior, la que va en la que va más arriba, que es el neutro, en el caso de las líneas que se transmiten de baja tensión, entonces estamos transformando el sistema trifásico en un sistema monofásico. En nuestros domicilios, en las casas, nosotros tenemos solamente sistemas monofásicos. Ahora, si alguno de ustedes vive en un edificio, es muy probable que a ese edificio llegue un sistema trifásico. Profe, Dígame. ¿el hecho de que sea monofásico tiene también que ver con el flujo de la corriente? Mira, la carga trifásica es como si fuesen 3 3 fuentes independientes. ¿Ya? Las 3 fuentes son absolutamente independientes y por eso es que las podemos considerar por separado. En el caso del sistema monofásico es una sola fuente. Por lo tanto, entre fase y neutro vamos a tener el voltaje. La corriente va a ir dependiendo de la carga. Lo que pasa es que nosotros decimos que tenemos un máximo de corriente en nuestros domicilios porque es la capacidad, la carga que tenemos, y si nos pasamos de eso, no vamos a tener la energía suficiente para usar la energía en nuestro domicilio, el interior de nuestro domicilio, pero en general hoy día 16 amperes tenemos nosotros en nuestro domicilio, llevamos los 20 y tantos en algunos casos. Es difícil que lleguemos a los 16 amperes de consumo. El consumo de 16 amperes es bastante alto. Ahora, lo otro que se logra, perdón, lo otro que se logra al transmitir en forma trifásica es que en general están los transformadores. No sé si han escuchado hablar de los transformadores o han visto transformadores. Los transformadores tienen la gracia de que yo puedo modificar el nivel de voltaje y la corriente entre la entrada y la salida. ¿Ya? Y cuando hago eso,
de modificar el valor del voltaje a la corriente, lo que nosotros hacemos en general es generar un cierto nivel de potencia, y como ustedes saben, potencia es voltaje por corriente. Entonces yo puedo hacer que aumente el voltaje y disminuya la corriente para mantener la potencia. Como nosotros transmitimos sobre la base de conductores y en corriente alterna aparece lo que ya hemos visto, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Y en cualquier conductor aparece una resistencia, siempre va a haber una resistencia. Entonces sucede que cuando hay resistencia, reactancia inductiva y capacitiva, se produce una carga en el conductor. El conductor en sí mismo es una carga, sobre todo cuando los conductores son de muy larga longitud, cuando son muy, muy grandes, muy largos. Entonces hay una caída de voltaje. Eh, hay pérdidas, y las pérdidas van a depender de la corriente. ¿Ya? El RI cuadrado, el XLI cuadrado, el XCI cuadrado, esa es una pérdida. Entonces, para minimizar las pérdidas, lo que se hace es que se aumenta mucho el voltaje y automáticamente disminuye la corriente. Y con eso disminuimos las pérdidas, manteniendo la potencia de transmisión. Por eso existen distintos niveles de transmisión de voltaje. Tenemos voltaje de transmisión en 154 kilovolt, 154.000 volt entre fase y neutro, perdón, entre fases, entre A y B, B sub L, son 154.000, estamos transmitiendo en 220.000, estamos transmitiendo en 500.000, 500 kb, y había una idea de transmitir en 750 kb, 750.000 volts. Entonces eso explica que podamos transmitir en diversos niveles de voltaje, potencias más elevadas, siempre tratando de disminuir al máximo posible la corriente. Y esa es la razón por la cual usamos trifases, pues es lo más común en el mundo, no solamente en nuestro país. En el mundo lo que más se usa son sistemas trifases. Ahora, como les decía yo, en el caso de las cargas, los motores industriales fundamentalmente son motores trifásicos, ¿ya? Porque ahí se puede hacer un cambio en la configuración cuando uno trabaja con el motor. Uno pasa de estrella a triángulo, hay unos cambiadores ahí que se usan, porque siempre la partida de un motor, lo que tiene que hacer en la partida de un motor siempre es vencer la inercia. Y vencer la inercia es vencer su propio peso, básicamente. Entonces se necesita una energía mucho más alta que para hacerlo partir. Y cuando ya está funcionando, necesita una energía baja, digamos, más baja. Es como, me imagino que muchos de ustedes deben conducir, de conducir un vehículo. Cuando ustedes hacen partir un vehículo, un auto, lo hacen partir en primera, nunca se hace partir un vehículo en quinta, por ejemplo. Y lo que se hace ahí es que lo que tratamos de hacer es sacar el vehículo de la inercia. Cuando el vehículo ya salió de la inercia, pasamos a las velocidades más altas, que nosotros le decimos velocidades más altas, pero que son, en general, es una inyección de energía de más bajo nivel, porque lo que tratamos es de mantener la velocidad, o ir aumentándola a poquitito. Entonces, en quinta, eh, ustedes pueden manejar tranquilamente en quinta velocidad de un vehículo, si el terreno es plano en general, pero si tiene una curva, no una curva, sino que tiene una subida muy pronunciada, tienen que subir un cerro en forma muy pronunciada, la quinta no va a llegar hasta arriba, a menos que llegue a una velocidad, tremenda velocidad, y pueden llegar en quinta, digamos, a la cumbre de ese cerro, digamos. Si no, ¿qué pasa? Que el vehículo empieza a disminuir su velocidad. Entonces, ¿qué hace uno? Baja el cambio, digamos, baja a cuarta, tercera, segunda, porque lo que está haciendo ahí es inyectándole al vehículo más potencia, o sea, más energía, para que pueda llegar al extremo, digamos, a la parte superior de la cumbre. Es un poco equivalente a lo que sucede aquí. Ya, no sé si con eso aclaro un poco más la pregunta. Bastante, profe, muchas gracias. Ok. Bien, ¿alguna otra duda respecto de los sistemas equilibrados? La verdad es que para mi gusto el sistema equilibrado es lo más fome posible, porque sistema equilibrado, todo equilibrado, y no hay vuelta que darle. Lo entretenido es cuando está el caos, ¿ya? Por lo menos para mí, lo entretenido. Bien, veamos esa parte. Esto ya lo vimos.
Aquí hay otro con cargas trifásicas en triángulo equilibrado, secuencia positiva, lo mismo. Lo único que aquí se da que tiene un voltaje de línea máximo de 707 volts. La única diferencia entonces es que hay que pasarlo a efectivo, porque normalmente es conveniente trabajar aquí las corrientes en valores efectivos más que en valores máximos. Y particularmente después para calcular potencias. Así que esto no tiene mucha diferencia respecto al anterior. Fíjense los mismos valores, 50, 50 y 50 las corrientes en magnitud, 95 menos 25, 215, o sea, nuevamente tenemos 120 grados entre ellos. El diagrama fasorial prácticamente lo mismo, no hay mucha diferencia. Así que las cargas equilibradas, las trifásicas equilibradas en triángulo, son bastante aburridas, digamos. Ahora, ¿cuándo es interesante? Cuando las cargas trifásicas están desequilibradas. Entonces, lo primero que tenemos que decir es cuando una carga está desequilibrada. Bueno, una carga va a ser desequilibrada cuando al menos una de las tres cargas que componen el triángulo es distinta de las otras, ya sea en módulo o ya sea en ángulo. ¿Ya? Es decir, podemos tener, por ejemplo, ZAB igual a ZCA, pero ZBC tiene la misma magnitud que las otras, pero el ángulo distinto y ya el sistema es desequilibrado. ¿Ya? Lo más entretenido de todo, cuando es el caos absoluto, es cuando ZAB es distinto a ZCA y es distinto a ZBC. O sea, cuando los tres son distintas, eso es lo más entretenido. Ahí tenemos el caos absoluto. Y eso es desequilibrio por completo. ¿Qué va a suceder? Veamos. Aquí tenemos un ejercicio. Tenemos un conjunto de cargas dispuestas en triángulo, cuyas impedancias, fíjense, ZAB 5 ángulo 28, ZBC 12 ángulo 30. Esta es absolutamente distinta a la anterior. Y ZCA 8 ángulo de menos 15. Las tres cargas son absolutamente diferentes. Este es el caos absoluto. Tenemos un voltaje de línea 380 volts, vamos a asumir los efectivos y no dice nada, pero por lo que veo aquí, secuencia positiva. ¿Ya? Entonces, fíjense que las ecuaciones, las formulitas, la ley de Ohm no cambia. No cambia porque esté equilibrado o desequilibrado el triángulo. ¿Ya? Entonces, fíjense, 380 ángulo 120 dividido por 5 ángulo 28, 76 ángulo 92 grados. 380 ángulo 0 dividido por 12, que es la segunda impedancia, ¿ya? Para calcular I sub BC. 12 ángulo 30, 31,6. Ya tenemos que las magnitudes son distintas. Y entre 92 y menos 30 no hay 120. Y el último caso, los 380 ángulo 240, recordemos que la alimentación sí es perfecta, por lo tanto aquí sí es la misma magnitud y separado 120 grados, pero las cargas no. ¿Ya? Dividimos por 8, ángulo menos 15, 47,5, ángulo 255. Caos absoluto. Tres valores distintos en magnitud, ángulos que los separan cualquier cosa. Entonces aquí yo he dibujado aquí las corrientes I sub AB, I sub BC e I sub CA, tratando de mantener los ángulos y las magnitudes relativamente, digamos, como a escala, ¿no? Tratando de pretender de que estén medianamente a escala, de que representen un poquito lo que significa su magnitud. Y ahora hago la suma. I sub AB menos I sub CA, o sea, calculo las corrientes de línea. Obviamente, si miramos aquí las líneas rojas de este dibujo, los ángulos no son 120 grados entre las corrientes. Y después obtenemos entonces I sub A, I sub B e I sub C, de acuerdo a esto. Si ustedes lo hacen, debiesen llegar a estos valores. I sub A me da 122,16, ángulo de 85 grados aproximadamente. I sub B, 96,6 aproximadamente, ángulo de 288 grados. E I sub C, 49,8, ángulo de 217 grados aproximadamente. Las magnitudes, 122, 96 y 49, de las corrientes de línea, también son distintas, y aquí están mostradas. I sub A muchísimo mayor en magnitud que I sub B, e I sub B mucho mayor que I sub C en magnitud. Y los ángulos entre ellos no son 120 grados. Entonces, esto es, para mi gusto personal, es bastante más entretenido que tener todo exactamente igual. ¿Cómo se obtiene? De la misma manera, ocupando las mismas ecuaciones.
Ahora, ustedes me pueden preguntar, extendiendo la pregunta que me hicieron antes, ¿cuándo tenemos una carga trifásica desequilibrada? Bueno, en general los motores, por ejemplo, cuando se construyen, los motores se construyen equilibrados. Pueden pasar a ser desequilibrados. Por ejemplo, cuando yo tengo una industria y en la industria pongo una carga adicional, por ejemplo, para la iluminación de oficina, en otra fase coloco iluminación del, del patio de descarga de algo, o pongo otro circuito como iluminación de los sectores de trabajo, y las cargas ahí son absolutamente distintas unas con otras. ¿Ya? O coloco un, un motor monofásico, por ejemplo, un compresor de aire, o cuando tomo herramientas manuales, estas como, por ejemplo, un taladro que se estoy ocupando cotidianamente. Entonces ahí yo coloco una carga eh, monofásica en una de las fases y hago el desequilibrio. ¿Ya? Entonces es posible tener este desequilibrio relativamente fácil. En general, es más fácil encontrar el desequilibrio, cargas desequilibradas, que cargas equilibradas. Es mucho más fácil encontrar el desequilibrio que equilibrio perfecto. Ahora, el resultado va a depender de las magnitudes de las cargas, de si estas están equilibradas o no, porque las fuentes ya pusimos una restricción. La restricción es que las fuentes siempre van a ser equilibradas. Y puede haber una diferencia de cálculo si aquí, por ejemplo, se usó secuencia positiva. Si yo pusiera aquí secuencia negativa, entonces cambio este 120 a 240 y este 240 a 120 y me van a cambiar los ángulos de estas dos corrientes. Se van a invertir estas corrientes, en otras palabras. Y las corrientes de línea también van a cambiar. Pero sigue siendo la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff de corriente las principales para calcular estas cargas equilibradas y desequilibradas en tiempo. Consultas. Profe, los voltajes de línea siempre van a tener esos ángulos. Sí, siempre van a tener 120, 0 y 240 si la secuencia es positiva, y siempre van a tener 240, 0 y 120 si la secuencia es negativa. ¿Ya? Por eso que nos tienen que decir cuál es la secuencia. Ahora vuelvo atrás a lo que yo les pedí que copiaran. Estos son los cuadritos importantes. Si la secuencia es positiva, entonces 120, 0 y 240. Si la secuencia es negativa, los ángulos 240, 0 y 120. Estas ecuaciones, estas partes de ahí arriba, donde están los B sub L, lo vamos a ocupar en los triángulos. Y esto, los B sub F, los vamos a ocupar cuando trabajemos con las estrellas, que es lo que vamos a ver. Entonces, este cuadrito, vuelvo a decírselo, este cuadrito cópienlo en una hojita por ahí, porque cuando hagan los ejercicios, cuando estudien esta parte, que es bastante sencilla, como lo pueden ver, lo que hay que hacer es tener claro cuál es la secuencia que tenemos para tener los ángulos correctos. Si ustedes les dicen secuencia positiva y utilizan la secuencia negativa, obviamente esos resultados son incorrectos. Lo otro que es conveniente, pero no sé si ahora lo puedan hacer, es ver si se pueden conseguir uno de estos reglitas transportadoras que pueden medir ángulos, para que cuando hagan ejercicio, puedan hacer los ángulos lo más, lo más claramente posibles. ¿Consultas, comentarios? Voy a responder un mensaje, ¿verdad?
La pauta de la prueba, sí, sí les puedo enviar. No hay problema, de enviar la pauta de la prueba. Jóvenes, debo dejarlo hasta aquí porque como les comentaba al principio, tengo que tomar unos exámenes de grado ahora. Entonces tengo que conectarme a esta plataforma y conectarme a otras. Nos encontramos mañana a las 6:30. Bueno, profe, que esté bien. Gracias, que esté muy bien. Bueno, profe, está bien. Chao, chao, gracias igual. Gracias, profe. Gracias. ¿Qué, profe? Chao.